Queremos resolver la desigualdad compuesta y expresar la solución usando la notación de intervalo. Aviso. La desigualdad compuesta constituye dos desigualdades conectadas por la palabra o, que significa la solución. Consiste en todos los valores que satisfacen la desigualdad a la izquierda, así como todos los valores que satisfacen la desigualdad en la derecha. Así que lo que haremos es resolver cada uno de estos individualmente y luego gráfico ambos en la línea de números para interpretar los resultados. Entonces, primero resolveremos la desigualdad 5x, 12 es menos que 8. Y luego solucionaremos la desigualdad 2x más 1 menos que o igual a menos 5. Para aislar x en el lado izquierdo aquí, comenzaremos agregando 12 a ambos lados. Así sería 0. Así tenemos 5x es menos de 20 y ahora dividiremos ambos lados por más 5. Tenemos x es menos de más 4. Ahora vamos adelante y gráfica este intervalo en azul aviso de que 4 no satisface esta desigualdad. Porque 4 no es menos de 4. Así que hacernos un punto abierto sobre 4, lo que significa que 4 no está incluido en este intervalo. Y para valores menos de 4, tenemos una flecha a la izquierda. Ahora vamos adelante y solucionamos la desigualdad roja. Así que empezaremos restando 1 en ambos lados. Esto sería 0, así que tenemos 2x es menor o igual a. Esto sería menos 6 y ahora dividiremos ambos lados por menos 2 porque estamos dividiendo por un negativo. Tenemos que revertir el símbolo de desigualdad, así que tenemos x y ahora va a ser mayor o igual a. Aviso cómo reversamos el símbolo de desigualdad y esto sería más 3. Tenga en cuenta que 3 satisface esta desigualdad porque 3x a Siemens mayor o igual a más 3. Así que, el 3 que está en el intervalo A sería un punto cerrado en 3. Y luego para valores mayores a más 3 tenemos una flecha a la derecha. Ahora es extremadamente importante recordar que estas dos desigualdades están conectadas por la palabra o la solución es x es menos de 4 o x es mayor que o igual a 3. Que significa tanto como un valor en cualquiera de estos intervalos, satisface la desigualdad compuesta. Gráficamente, ¿qué significa? Que siempre que el valor se grabe al menos una vez, sería considerado parte de la solución. Bien, cada uno de los valores en la línea de números aquí se grafica al menos una vez. Este intervalo azul aquí se grafica una vez. Esta pequeña región aquí se grafica 2 veces, y esta región roja aquí se grafica una vez. Tan solo número en la línea de número satisfacerá realmente esta desigualdad compuesta. Así que necesitamos graficar toda la línea de números. Así vamos a continuar y aclaremos esto. Para graficar toda la línea de números, solo sombraremos toda la línea de números con flechas en ambas direcciones. Para que también nos diga que lo que significa en lugar de expresar nuestra solución usando desigualdades como esta, solo podemos decir que la solución sería todos los números reales. Y entonces para la notación de intervalo a la derecha, nos estamos acercando al infinito positivo y a la izquierda, nos estamos acercando al infinito negativo. Nota de intervalo para todos los números reales sería del infinito negativo al infinito positivo. Por lo tanto, es importante que reconocemos esta desigualdad como O porque si fue una y habría sido el intervalo superpuesto. Pero en este caso porque es 1, es realmente todos los números reales.